Amigos, cordiales saludos. Un gusto estar con ustedes en el espacio Fernando Aguayo América a través del programa En Contacto. Estamos en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, desde donde lanzamos este programa. Hoy les vamos a presentar una entrevista con el expresidente de México, el doctor Felipe Calderón. Vamos a conversar con él sobre las declaraciones que hiciera cuando fue candidato y lo que podría hacer como presidente Donald Trump, especialmente en lo que tiene que ver con el Tratado de Libre Comercio con Canadá, México y Estados Unidos. Y luego, ¿qué va a suceder sobre las políticas migratorias? ¿Se va a levantar acaso ese muro como anunció el presidente electo Donald Trump? ¿Qué es lo que va a suceder? De esto conversamos con el expresidente Felipe Calderón. Sabemos que siempre fue un impulsor del libre comercio, es que la prosperidad de los pueblos se logra con comercio abierto. A estas alturas, ¿cuál sería la valoración que usted hace del acuerdo con Canadá y los Estados Unidos? Puedo hablar ya de millones de empleos que han sido creados en México a través del comercio con Estados Unidos, no solo de las exportaciones que hacemos, sino también de las importaciones. México es el segundo país que consume mayor número de productos americanos, de tal manera que el Acuerdo de Libre Comercio de Norteamérica, tal y como lo suscribimos varios, ha sido bueno para todos. Ha sido bueno para consumidores, ha sido muy bueno para productores, ha sido muy bueno para, en general, las economías y particularmente las más vinculadas a los sectores de comercio internacional, y ha sido bueno también para una serie de beneficios como transferencia tecnológica y otras que indudablemente le han dado una gran oportunidad de crecimiento al país, a México. En estos momentos hay preocupaciones por el discurso del señor Donald Trump durante la campaña. No sabemos si como presidente va a mantener esa idea de romper el tratado con Canadá y Estados Unidos. ¿Cuál es su criterio al respecto, doctor? Yo comparto desgraciadamente esos temores y, como dice un gran historiador mexicano, Enrique Krause, a los autócratas, a los tiranos, más vale creerles lo que dicen. Porque podemos estar abogando por decir, bueno, quizá no va a ser, quizá no va a dar, quizá no va a cumplir, pero más vale prepararse para lo peor. En declaraciones hace poco tiempo, él ya no habló de romper el tratado o salirse del tratado, habló de revisar el NAFTA. Eso quizá es un indicador de que podría de una u otra forma variar esa expectativa inicial terrible de una ruptura. Digamos que la moderación siempre abona para bien. Ahora, a mí lo que me preocupa es que él concibe, él tiene esta idea de que un país que tiene déficit comercial está equivocado, o un país que tiene superávit comercial comete una especie de pecado económico, lo cual es absurdo. Me parece que estas ideas mercantilistas, proteccionistas, que le han hecho un daño enorme al potencial económico de los pueblos a lo largo de la historia, pues siguen presentes, y no importa que sea un proteccionismo de izquierda o de derecha, ¿no? Estos prejuicios equivocados, a mi manera de ver, acerca del comercio y su naturaleza, los comparte desde Donald Trump hasta Cristina Kirchner, ¿no? Y pues son igualmente dañinos, independientemente de factores ideológicos. El comercio es tan humano como el intercambiar productos o como el hablar unos con otros. Comerciamos para mejorar nuestra condición, para conseguir algo que yo no puedo producir, pero el otro produce mejor que yo, para poder vender lo que yo hago, sea un bien o servicio que el otro no tiene. Y mientras más gente tenga yo a la cual vender, mientras más amplio sea el comercio, mejor, y de la misma manera, mientras más sean los proveedores que yo puedo conseguir, más gente a la que pueda comprar, mejor. Es mejor tener comercio en toda la ciudad que tan solo en mi barrio, y es mejor tenerlo en mi barrio que tan solo en mi cuadra. Y si yo puedo comerciar con todo el mundo, hay que comerciar con todo el mundo, comprar y vender, porque eso me va a permitir vivir mejor, tener más ingresos, tener un empleo, venderle a alguien, comprar algo que necesito. Ese es el comercio, asociado totalmente con la prosperidad. No entender eso, insisto, y que es el riesgo que yo veo en el próximo gobierno de Estados Unidos y quien lo encabeza, es un riesgo. Habrá factores de moderación, habrá empresas quizá que le irían haciendo entender el enorme riesgo que conlleva eso, pero pues evidentemente hay un riesgo, ¿no?
Vamos a hacer un corte comercial. Estamos en su espacio Fernando Aguayo América, programa que se lanza desde la ciudad de Guayaquil, Ecuador, y que sale a través del programa En Contacto. Retornamos inmediatamente. Guayaquil es una ciudad tropical. Una ciudad con magia. De sabores por disfrutar. De lugares por descubrir. De gratas experiencias que vivir. Este programa es auspiciado también por el Aeropuerto de Guayaquil y ha sido premiado en los últimos años por su excelente servicio y además por su moderna infraestructura. Continuamos en el espacio Fernando Aguayo América, que se lanza desde la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Les presentamos la segunda parte de esta conversación con el expresidente de México, Felipe Calderón. Hablamos del tema migratorio. En el tema migratorio, esto de que va a levantar un muro y que tienen que pagar los mexicanos la construcción del muro, da la impresión de que es una locura, de que no tiene sentido, pero parece que puede ser incluso una realidad, porque he escuchado a analistas que dicen, bueno, esa parte del muro incluso es más probable porque se puede construir y puede costar 10,000 millones de dólares, como que ese tema incluso puede ser una realidad. ¿Cuál es la opinión de un expresidente de México cuando siente que esto puede ocurrir? Pues podrá ser una realidad, pero seguirá siendo una estupidez. Evidentemente que los mexicanos no vamos a pagar un solo centavo por esa insensatez. Eso es categórico y contundente, lo digo. Y segundo, el muro, en primer lugar, se trató de construir hace mucho tiempo. Hablar de sus dimensiones implica un desconocimiento de la realidad de la frontera de México y Estados Unidos. Pero además, pues sería un golpe directo a la economía de millones de americanos. Es un desconocimiento absoluto del dinamismo que tiene la economía de la frontera entre México y Estados Unidos a ambos lados. Es la frontera más cruzada del mundo, es la que tiene mayor intercambio comercial del mundo, es la que genera más empleos en el mundo. Y lo que necesita la frontera más bien es agilizarla. Eso no implica sacrificar seguridad, eso no implica bajar estándares de vigilancia, de admisión, de revisión de mercancías y de personas. Pero sí tiene que ser una frontera mucho más ágil. Entre México y Estados Unidos yo creo que tenemos ya un comercio que pronto será de 2 billones de dólares diarios. Por pronto ya es más de 1. Esto implica que si detenemos un camión, por ejemplo, un tráiler, 3 horas ahora para que pueda cruzar, y ahora pretenden detenerlo 6 horas, estamos hablando de miles de millones de dólares perdidos, de horas hombre, de mercancía que no se entrega a tiempo, de mercancía que se deteriora o que se pudre. Estamos hablando realmente de una insensatez económica, ya no digamos social y política. Pero bueno, pues finalmente siempre ha habido gobernantes que hacen insensateces, no cabe duda, ¿eh? Eso suele pasar, eso puede pasar. Y nuestro deber es advertirlo y nuestro deber es, insisto, plantar cara y evitarlo, ¿no? Esa acción diferida que benefició a muchos indocumentados en los Estados Unidos, parte de ellos mexicanos, podría dejar de lado el nuevo presidente porque es una acción ejecutiva y con esto pues crear un mayor dolor a familias que se separan, a familias que a lo mejor tienen que dejar el país en donde han trabajado y en donde han creado un sueño. ¿Cómo a nivel internacional se puede lograr un entendimiento mayor de los Estados Unidos sobre esos 11 millones de indocumentados que viven en ese país? Creo que hay que distinguir varias cosas, ¿no? Creo que un cuidado que debemos tener ahora es no generalizar muchas cosas. Por ejemplo, acciones diferidas, una muy importante es la que permitía a los jóvenes nacidos en Estados Unidos o que fueron llevados desde los dreamers, niños, los soñadores, los dreamers, que estudiaron allá. No solo es una injusticia
y un acto que en muchos casos de crueldad, sino también es una tontería del propio gobierno americano. Si yo tuviera un joven a punto de graduarse con las mejores notas, con las mejores calificaciones del luego mundo, de haber invertido tanto, haría todo lo posible por retenerlo. Si en realidad sería un error histórico que gente tan preparada de la que se le ha invertido tanto, pues se pierda. Pues por así que ojalá no lo hagan por justicia a esos muchachos, pero esos muchachos pueden prosperar en cualquier parte del mundo y hay que abrirles espacio y hay que evitar que eso se consume, pero me parece que es una insensatez enorme. Hay otros casos de inmigración, por ejemplo, que renunciar a ella implica un golpe directo a la economía de Estados Unidos. Por ejemplo, los trabajadores inmigrantes en la industria agrícola. Estamos hablando de casi el 60% de los trabajadores que cosechan en el Valle Imperial de California o cosechan manzanas en el estado de Washington o maíz y cereales en el centro de Estados Unidos. 60% de los trabajadores agrícolas son ellos. Los van a deportar a todos, van a pasar los votantes de Trump a echarse jornadas de 12 horas, cosechando tomates y las fresas. ¿Son personas útiles, necesarias y que aportan a la economía de ese país? No se entiende la prosperidad de Estados Unidos sin los inmigrantes. Ahora, yo creo que debemos ver si el inmigrante, pues, ¿qué es realmente lo que quiere? El inmigrante lo que quiere es trabajar, conseguir unos dólares, mandar a su familia, regresar, poder volver, y lo cual impediría que se arraigaran en el propio Estados Unidos. Hay que buscar eso, porque también actitudes, como fue en su tiempo la llamada política del juego la enchilada, de pretender para nuestra gente que tuvieran todo, el trabajo, garantía, e incluso la ciudadanía americana, quizá eso provocó un miedo en muchos votantes originarios de Estados Unidos que llevó a casi que tapándose la nariz a votar por Donald Trump. Yo creo que hay que rectificar, hay que revisar bien eso y hay que tratar de negociar una situación mucho más sensata, moderada y que convenga a todos. Doctor, muchísimas gracias. Muy amable por habernos atendido. Este ha sido el diálogo con el expresidente de México, el doctor Felipe Calderón. Tenemos que hacer una pausa comercial. Retornamos inmediatamente en el espacio Fernando Aguayo, América. Guayaquil es una ciudad tropical. Una ciudad con magia. De sabores por disfrutar. De lugares por descubrir. De gratas experiencias que vivir. Este programa es auspiciado también por el Aeropuerto de Guayaquil y ha sido premiado en los últimos años por su excelente servicio y además por su moderna infraestructura. En nuestro espacio Fernando Aguayo, América, tenemos una segunda invitada de alto nivel. En este caso, la fiscal general de Honduras, la doctora Telma Aldana, quien habla sobre el trabajo que ha realizado con el apoyo de las Naciones Unidas. Hay resultados en ese país. Varios altos funcionarios, presidente, vicepresidente, ministros están presos. Pero lo mismo esperaríamos que acontezca en otras naciones de Latinoamérica. Este es el diálogo. Muchísimas gracias por atendernos, doctora. ¿Qué es la vida para usted? Muchas gracias por la entrevista, Fernando. La vida para mí es cada día, cada momento, y que ese momento se realice cumpliendo con nuestras funciones si trabajamos para el Estado, cumpliendo con nuestro deber si trabajamos para empresas privadas, conviviendo en familia y tratando de hacer el bien siempre. ¿Por qué esta pregunta al inicio de una entrevista? Porque ha recibido amenazas la doctora fiscal general de Guatemala. Es por esto que inicié con este interrogante.
Sí, efectivamente nos dimos cuenta en el Ministerio Público de Guatemala, a través de métodos especiales de investigación, que hay una planificación para atentar en mi contra, lo que ha implicado tomar esquemas de seguridad bastante rígidos y que la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala ha solicitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos unas medidas de seguridad, las cuales ya fueron otorgadas, de tal manera que mi seguridad está bajo la responsabilidad del gobierno de Guatemala. Usted fue nombrada fiscal y es una autoridad absolutamente independiente, aun cuando haya jurado con la presencia del expresidente Otto Pérez Molina. Sí, yo siempre he dicho en Guatemala que cuando se dio mi juramento y tomé posesión del cargo como fiscal general de la República, estaba el entonces presidente Otto Pérez Molina, pero que yo no juré ante él, sino que yo juré ante la Constitución Política de la República. ¿Era amiga del presidente Otto Pérez Molina? Digamos que amiga no, pero sí tuve relación con él a partir de que yo fui presidenta de la Corte Suprema de Justicia, cuando él inició su mandato como presidente de la República, y entonces tuvimos una relación muy cordial, muy armónica, y a partir de entonces él me conoció. ¿Por qué tuvieron que llegar hasta las Naciones Unidas para crear la CICIG, esta comisión en contra de la impunidad en Guatemala? Fue en el año 2006 que el propio gobierno guatemalteco de aquel entonces llegó a Naciones Unidas y pidió apoyo para luchar contra aparatos clandestinos de seguridad incrustados en el Estado guatemalteco. Sin duda, aquel gobierno reconoció la necesidad de una lucha frontal contra la criminalidad. Naciones Unidas atendió ese requerimiento de Guatemala y ahora estamos usando ese mecanismo internacional que es la CICIG para apoyarnos en la lucha contra estructuras criminales incrustadas en el Estado guatemalteco. ¿Qué se vio en la vida del expresidente y de todo su entorno? Un enriquecimiento, porque se dice que, por ejemplo, la tos no se puede ocultar, el dinero tampoco. Sí, pudimos detectar, de acuerdo a nuestras investigaciones, que se adquirieron helicópteros, lanchas, inmuebles y otro tipo de bienes de manera ilícita. Doctora, la independencia de los poderes es algo que no se puede tocar, pero hay varias naciones en Latinoamérica, sus ciudadanos denuncian que no hay esa división de poderes. Recordemos, desde la época de Montesquieu, la división de poderes vista como los pesos y contrapesos que deben de regir a un Estado, que no puede ser autoritario ni totalitario, porque las sociedades democráticas deben de aspirar a la existencia funcional y autónoma e independiente de los tres poderes del Estado. Hay países que tienen 5 poderes como Taiwán. Lo importante es entonces que exista ese peso y contrapeso y los poderes pueden coordinar sus actividades, pero son independientes uno del otro y son autónomos para garantía de la población. Hay naciones, hay políticos de esas naciones que quieren desconocer esos principios y a lo mejor dicen por qué tenemos que regirnos a aquello que nació, por ejemplo, en la Revolución Francesa. ¿Tiene sentido para una jurista como usted ese tipo de argumentos? Cualquier país puede diseñar su propio modelo de funcionamiento y olvidarse de Montesquieu y olvidarse de los pesos y contrapesos en atención a su soberanía, pero lo importante es que garantice a la población que se va a realizar un trabajo en función de los intereses del pueblo, porque al final para eso elegimos gobernantes, para que trabajen para su gente, para la población y no para enriquecerse. Agradecemos la presencia de la doctora Telma Aldana, fiscal general de Honduras. Amigos, este ha sido el espacio Fernando Aguayo América con importantes invitados. Nos volveremos a ver la próxima semana a la misma hora.